Muy buenas tardes, mis amigos, buenísima tarde. Aquí como siempre, feliz, gozosa. Vamos como siempre en esta tarde a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, límpianos a todo el closet del alma, a lo presente y lo que están detrás de la cámara. Vamos a recibirte, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, muévete en todos nosotros para entender el mensaje que tú quieres que yo le dé hoy a todo. Vamos a volver a darte la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a buscar a Mateo 10, 2, 16. Perdón, Marcos 10, 2, 16. Marcos 10, 2, 16. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar su mujer. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gracias te doy, mi buen Jesús, por este evangelio de hoy. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre. Ven, Jesús, para que todo entendamos este mensaje. Ven Padre, ven Hijo, ven Espíritu Santo. Te doy las gracias porque justamente también este fue el evangelio del día de hoy. Quiero que todos unidos le digamos a Jesús, los que están aquí presentes y detrás de cámara, Jesús, gracias por este momento que me regala para poder estar contigo. Solo tú sabes lo mucho que he tenido que pasar para poder llegar a estar en tu presencia. Conoces bien todas mis batallas, victoria y derrota. Conoces bien todo lo que me pasa, pues jamás te has alejado de mí. Ayúdame a darme cuenta que eres el amigo que nunca me abandona, el papá más amoroso que me espera y anima siempre. Aumenta mi fe en ti, Señor. Ayúdame a saber escuchar tu voz en este momento de oración y jamás permita que pierda de vista que tú siempre estás a mi lado. Amén. Vamos ahora a pedirle al Espíritu Santo que me dirija para que ustedes entiendan el mensaje que vamos a llevar el día de hoy. Jesucristo admitió el divorcio.
Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Hoy Jesús me dice que lo que tú has unido, no lo separe el hombre. O sea, que lo que hablamos del Evangelio que justamente salió hoy, justamente hoy le voy a hablar de eso, sobre lo que Jesús habló sobre el divorcio. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Al escuchar esas palabras que me viene inmediatamente la realidad del matrimonio, pero creo que hoy me invita a ampliar mis horizontes, a ver que el matrimonio no es la única cosa que Dios ha unido y no quiere que nadie lo separe. No es solamente el matrimonio. Dios nos unió a él, a mí, a ti, a él, a todos. Justo después de explicar la grandeza del matrimonio a los discípulos, le intentaron acercar unos niños, pero los discípulos lo impedían. Se enojó y con razón. Habían ya unido el reino de los cielos, su infinito amor como aquello pequeño, y los discípulos intentaban separarlo. Mis amigos y hermanos, qué gran verdad me revela en este pequeño gesto. Él quiere estar conmigo, a mi lado, y no quiere que nada ni nadie me separa de él. Jamás me ha abandonado y jamás lo hará. Siempre estará a mi lado. Y si yo se lo permito, si ustedes le permiten estar a su lado como un matrimonio, así siempre Él vive con nosotros, unidos siempre. Siempre, siempre ha querido unir su vida a la mía, a la nuestra. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos a pedirle al Señor ayuda para que nunca separarnos de su lado, así como nunca se separa, que nunca, según nunca pedimos que nos separemos de nuestro matrimonio, porque todo el que se casa quiere casarse para siempre, y así pidamos estar siempre unidos al Señor como un matrimonio. Ahora bien, mis hermanos, la pregunta es sobre el divorcio, sobre el matrimonio. Para ellos el matrimonio parece que se puede o no se puede. ¿Hasta qué punto debe ir adelante? ¿Hasta qué punto o no? Jesús va arriba y llega hasta la creación y habla del matrimonio, que tal vez es la cosa más hermosa desde el inicio de la creación. Dios le hizo hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se convertirán en una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Es fuerte lo que dice el Señor. Dios lo creó desde el inicio así, y nos dice, son solo un espíritu, un solo amor, no una carne. Precisamente no se puede dividir eso, pero deja el problema de la separación y la belleza del matrimonio a la belleza de la pareja, que debe estar unida. Jesucristo legisló sobre el divorcio, derogando explícitamente la dispensa que regía en el Antiguo Testamento. Enseña Jesucristo que el divorcio es lícito, al menos en ciertos casos. Que quede claro, en ciertos casos. Hay excepciones, como debe interpretarse la palabra de Cristo en Mateo, salvo en caso de adulterio, que quede claro. El matrimonio es indisoluble por naturaleza y por positividad, institución de Dios por naturaleza, porque sin indisolubilidad no son alcanzables los fines propios del matrimonio. Además, por positiva
institución de Dios que se remontan al momento mismo de la creación, como puede verse expresado en la palabra de Génesis 2:24. Por esto deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y viene a ser una sola carne. En este sentido lo interpreta Cristo. Al principio no fue así. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Como consecuencia, el divorcio se entiende en caso de matrimonio válido. Contradice tanto los preceptos positivos de Dios cuando la ley natural. Los teólogos se explicitan diciendo que contradice el derecho natural secundario, es decir, el conjunto del precepto cuya observancia facilita la consecuencia del fin primario. Esto podrá ser alcanzado, pero con dificultad y no siempre. Los preceptos secundarios se siguen a modo de conclusiones de los primarios. Sin embargo, históricamente sabemos que la ley mosaica permitió la práctica de libelo, de repudio, es decir, permitía al hombre separarse de su mujer y volverse a casar, al menos en algunos casos, cuando estaba permitido. La cláusula mosaica dice simplemente si nota en ella algo de torpe. Dos escuelas contendían fundamentalmente entre sí sobre ese punto. La escuela de Arabi Hillel era laxista y sostenía que el marido podía repudiar a su mujer por cualquier torpeza, incluso hasta por quemar la comida la podía repudiar. La de Shammai era más rigorista y decía que la afirmación de Moisés se refiere a una torpeza moral grave, es decir, solo en caso de adulterio de la esposa, porque una decía una cosa y otra decía otra. Jesucristo, al discutir con los fariseos que le plantean el caso, deja bien en claro que el motivo de esta permisión divina fue la dureza del corazón. La dureza del corazón. Da por supuesto que Dios podía dispensar de su derecho positivo y de la ley natural en este caso. Lo hace solo como dispensa para evitar males mayores. El hecho de que Dios no aprueba la costumbre, sino que se limita a reglamentar el libelo de repudio como mal menor, lo vemos expresado en lo que dice Malaquías en 2:14 hasta el 16. El 14 dice: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y tu mujer de tu pacto. El 15 dice: pues, ¿qué no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Para qué procura una simiente de Dios? Guardado pues en vuestro espíritu, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. El 16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada y cubra la iniquidad con su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales.
Yo aborrezco el repudio, dice Dios de Israel. Ahora bien, ¿por qué por qué puede Dios dispensar de la ley natural en este caso? La explicación es que la indisolubilidad pertenece al derecho natural secundario, como hemos dicho, por lo cual Dios y solo Dios puede dispensar por el mismo motivo grave. El motivo grave era aquí evitar el crimen de conyugicidio o usorcidio, que los corazones duros de los judíos no hubieran dudado en perpetrar. Esta es la dureza del corazón a lo que se refiere Cristo, basándose en la palabra del mismo. Cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella la aborrece. Ahora bien, ¿qué actitud tomó Cristo frente a esto? Jesucristo legisló sobre el divorcio, derogando explícitamente la defensa que regía en el Antiguo Testamento. Aquí le voy a dar unos cuantos versículos porque es largo, para que ustedes cuando estén viendo la prédica lo lean, anótelo para que estos versículos ustedes lo lean y después continúen con la prédica, que eso aparece en los evangelios de Mateo 19:39, Mateo 5:31, Marcos 10:12 y Lucas 16:18. Porque aquí no se lo puedo relatar todo. Sin embargo, en el mismo momento en que nuestro Señor restaura la indisolubilidad original, aparece en sus labios, aunque solo en los dos textos de Mateo, una expresión que parecía conceder cierta excepción, es decir, cierta posibilidad de divorcio, salvo caso del adulterio, excepto en caso de fornicación. Por tanto, se trata de una indisolubilidad absoluta o en la mayoría de los casos. Para responder debemos analizar los textos. Tienen que analizar los textos que le di para que puedan entenderlo mejor. Los problemas que se presentan en esos textos de Mateo, que es en los capítulos 19, lean todos esos textos para que ustedes vean cómo ustedes van a entender esto de divorcio, de separación, de repudio y todas esas cosas. El texto del capítulo de Mateo 19 se ha interpretado teniendo en cuenta el contexto histórico en que se desarrolla la discusión. Cristo está polemizando con los fariseos y con ellos quienes sacan la cuestión del divorcio. La pregunta apunta a ver en cuál de las opiniones más importantes del tiempo, la de Hillel o la de Chamanael, se enrola Jesús. Jesucristo responde apelando a la intención originaria de Dios en el Génesis. ¿No habéis leído que el principio el Creador lo hizo varón y mujer y dijo, por esto dejó el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer, que ya eso lo hablamos antes, y serán dos en una sola carne? Y termina su razonamiento diciendo, así pues, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Los fariseos entienden claramente que Jesucristo no concede ninguna posibilidad, ni siquiera el caso restrictivo de Chamaí. Por eso objetan con la actitud permisiva de Moisés. Jesucristo, por tanto, debe explicar cómo se interpreta la actitud de Moisés y defender la posición
intransigente, lo que hará apelando nuevamente a la intención original del Creador. Como dijimos al principio, no fue así. Y explicando el porqué de la actitud mosaica. Porque le recuerdo que se debió a la dureza del corazón de los judíos. Ya hemos indicado en qué sentido se entiende esto. Ahora bien, Jesucristo, después de recordar la permisión mosaica, va a legislar restaurando el matrimonio en su fuerza original. Él tiene conciencia de estar abrogando una ley transitoria del Antiguo Testamento. Por eso introduce la nueva legislación al menos en el texto de Mateo 5, con la palabra mas yo os digo, locución con la cual en el Sermón del Monte opone precisamente a la que fue dicha a los antiguos, que repudia a su mujer salvo en caso de adulterio. Que eso lo repite y lo repite, salvo en caso de adulterio. Ahí está el problema, salvo en caso de adulterio, excepto en caso de fornicación. El núcleo del problema consiste en realidad en la interpretación correcta de las dos excepciones griegas. Antes de presentar las distintas opciones al respecto, hay una cosa que es clara y no puede discutirse, y es la lógica que debe guardar el pensamiento de Cristo. No puede darse una interpretación que fracture psicológicamente el razonamiento de Jesús. Ahora bien, Cristo a esta altura de su discusión ya ha indicado primero que al principio, es decir, en la creación, la situación del matrimonio no fue la que se dio en los tiempos de Moisés. Segundo, que Moisés concedió el repudio no como un progreso espiritual, sino como un retroceso debido a la dureza del corazón del pueblo. Tercero, que él, Jesús, pretende volver a la situación de Génesis. Cuarto, que su legislación se opone a lo que se enseñó en los antiguos, pero si la controvertida expresión pudiese extenderse literalmente, salvo en caso de adulterio, Cristo no habría salido del marco mosaico. Estaría todavía en él, encuadrado en la posición de Chamanaín. Por tanto, después de anunciar una derogación de la dispensa, no tendríamos más que la consagración de una de las interpretaciones de la dispensa. En el razonamiento de Cristo habríamos encontrado una fractura lógica o un echarse atrás frente a la objeción de su adversario. Esta dificultad fue notada desde mucho tiempo atrás, razón por la cual algunos neoprotestantes y modernistas quisieron explicar las excepciones de Cristo como interpolación redaccional. Alguien añadió esta excepción al texto original. Así, esa explicación no hay otra cosa que eludir el problema. La tradición ha buscado, en cambio, explicar el pensamiento de Cristo por dos vías.
ya sea interpretando de otro modo la partícula me y paresto, o bien estudiando más a fondo el concepto de porneía. Los principales son los siguientes. Para algunos la expresión debe entenderse como se la traduce generalmente, salvo en caso de adulterio o fornicación, pero lo que permite aquí Cristo es solo el divorcio incompleto, es decir, la separación de los cuerpos, dejar de convivir por motivo grave, y no equivale a un permiso para volverse a casar. Esta interpretación es indudablemente ortodoxa, pero no soluciona el problema, simplemente lo esquiva. Para otros, los términos excepto y salvo querían indicar en boca de Cristo que Él no desea tocar por el momento ese caso particular, el de adulterio o fornicación. Por tanto, no se expide. El texto debería, pues, entenderse, salvo el caso de adulterio, del que no quiero hablar ahora. Ahora bien, es preciso este caso, el del adulterio, el de los adversarios de Cristo, querían tratar porque era interpretación del Chanmaín. No tiene, por tanto, ningún sentido evitarlo. No tiene ningún sentido. Otros han explicado el problema analizando más detenidamente el verdadero sentido o los posibles significados de las preposiciones me y paretos. Debería, por tanto, entenderse así, ni siquiera en caso de adulterio. Finalmente, otros autores apuntan a interpretar más correctamente la expresión porneía, que es una palabrita rara, pero se la voy a explicar ahora mismo el significado. Esto no sería simple fornicación ni adulterio, sino propiamente el estado de concubinato. El término rabínico empleado por Cristo habría sido senut, que designa la unión ilegítima de concubinato. El griego carece, en cambio, de un nombre específico para designar a la esposa, razón por la cual se habría recurrido al término porneía. En tal caso es evidente que no solo es lícito la separación, sino obligatoria, puesto que hay matrimonio sin unión legal. Esta explicación se refuerza tomando en cuenta que Pablo, en una carta a los Corintios, califica la unión estable, incestuosa, de que se había casado con su madrastra como porneía. A esto mismo haría referencia el Concilio de Jerusalén al exigir que los fieles se atengan de porneía, o sea, por interpretaciones, asimismo a la herencia del concilio. En la última vez retrocedo. Cuando Pablo en la carta de los Corintios califica la unión estable incestuosa del que se había casado con su madrastra como porneía, a esto mismo hacía referencia el Concilio de Jerusalén al exigir que los fieles se atengan de porneía, o sea, de las uniones ilegales aunque estables,
Esta última es tal vez la más posible de las interpretaciones y la sostuvieron algunos autores. Entendida la dificultad de como acabamos de exponer, se comprende que sean totalmente equivalentes con la de Lucas y Marcos, las cuales mencionan la sentencia de Cristo sin la cláusula problemática. Es evidente que si hubiera una diferencia moral tan radical entre el caso del repudio por motivo del adulterio, siendo lícito como quería Chamanaí, y los demás casos de repudio que sean lícitos, tanto Cristo como su evangelista deberían haberlo indicado en todos los lugares en que se haga referencia al divorcio. Por el contrario, en estos lugares Cristo no deja lugar ni para la única excepción que proponía el rabí Chamanaí. Él no dejó nada de eso. Él quiere unión, unión eterna, que estemos unidos como quiere que todos vivamos como si fuéramos un matrimonio con él, la familia, los amigos. Espero que este mensaje lo hayan entendido y si no lo entendieron, léanlo 2, 3 veces porque es un poco fuerte. Yo tuve que fajarme fuertemente para yo misma buscarle la solución y entenderlo, porque cuando yo estoy aquí, yo tengo que estudiar primero lo que le voy a decir a ustedes, dirigida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Léanlo al paso, escúchenlo al paso para que puedan entenderlo, mis hermanos y amigos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y recuerden que la sangre de Cristo tiene poder.